Hola a todos, ¿cómo están? A continuación vamos a hacer la retroalimentación del texto número 2 de la prueba de salida que va de las preguntas 15 a la 25 con respecto al texto pegar o no pegar. Vamos a hacer la lectura del mismo. Daniel Mermelstein, Londres. En Gran Bretaña, el tipo de castigo corporal que se le puede infligir a un niño está regulado por una ley de la época victoriana, que exonera a un padre o guardián que pueda demostrar ante un tribunal que estaba aplicando un castigo razonable al menor. A finales del año pasado, un tribunal decidió que un padrastro estaba aplicando un castigo razonable al golpear a su hijastro con una caña de 1 metro de largo, pero la Comisión Europea de Derechos Humanos dictaminó en favor del muchacho, con el argumento de que la ley británica iba en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual el Reino Unido es signatario. En vista de eso, a principios de este año, el gobierno de Tony Blair publicó un proyecto de ley que busca redefinir el significado legal de castigo razonable. El gobierno, sin embargo, dejó muy claro que no va a criminalizar del todo el castigo corporal, como estaban pidiendo los grupos de defensores de la niñez. John Hutton, portavoz del Ministerio de Salud, afirmó que la gran mayoría de padres de familia entienden la diferencia entre una cachetada y un asalto corporal, y añadió que el gobierno no tenía interés en meterse en la vida privada de cada familia. Grupos en favor de la infancia como Save the Children, sin embargo, dicen que sus investigaciones demuestran que los niños no ven ninguna diferencia entre una cachetada y una golpiza, pero que sí reconocen la diferencia sustancial entre agresividad y cariño. Con la primera se generan fuertes resentimientos que más adelante se convierten en conductas agresivas que bien podrían evitarse penalizando el castigo. Como podemos darnos cuenta dentro de la referencia, es un documento que ha sido tomado del tiempo, por lo cual podemos llegar a definir que no hace parte de una tipología textual coherente con textos argumentativos, coherente con textos narrativos o coherente con textos discontinuos. Al tener esta referencia podemos llegar a determinar que el texto puede ser o bien informativo o bien expositivo. Ahora, tenemos los elementos para que nos digan que es un texto informativo. Evidentemente tenemos el nombre de la persona que hace el documento, el lugar en donde se está dando el documento, así como la fecha puntual del mismo. Teniendo eso en mente, vamos a comenzar con el desarrollo de las preguntas. 15. El título del texto anterior plantea A. La disyuntiva entre dos opciones, B. Un interrogante sobre dos conceptos, C. Una contradicción entre dos acciones, D. La separación de dos tipos de conductas. La respuesta en este caso va a ser la A. ¿Por qué? Recuerden que el título es pegar o no pegar. Es decir que, si bien es cierto, estamos presentando dos acciones que son diferentes y que evidentemente habría una contradicción entre las mismas, lo que nos va a dar la clave de la respuesta va a ser la conjunción o, pegar o no pegar. Esa o, en tanto conjunción, nos va a servir para presentar esa disyuntiva entre estas dos opciones, es decir, presentarnos el o hacemos esto o hacemos esto. En eso orden de ideas no estamos presentando ningún tipo de interrogante. Si hay una contradicción, pero tenemos la disyuntiva o. Si hay una separación de conductas, pero evidentemente no tenemos nada más que una opción. O escogemos una o escogemos la otra, y de esta manera presentamos una disyuntiva, por lo que nuestra respuesta correcta efectivamente es la A. Miremos la 16. En el fragmento, en Gran Bretaña, el tipo de castigo corporal que se le puede infligir a un niño está regulado por una ley de la época victoriana. La expresión subrayada es sinónimo de ordenar, imponer, conceder o proveer. No podemos llegar a decir que un castigo se ordena, se concede o se provee. Un castigo tal vez se ordene, pero recuerden que en este punto lo que estamos hablando es de los padres que generan un castigo regulado a sus hijos, por lo que ese castigo no se va a ordenar. Conceder y proveer un castigo, sí es posible que uno pueda decir concedo el castigo, proveo el castigo, pero sería un tanto paradójico, por lo que nuestra respuesta sería B. Además, ustedes pueden utilizar la herramienta que les comentábamos en textos anteriores, es que pueden reemplazar
la palabra subrayada con las opciones que ustedes les den, de manera tal que ustedes puedan determinar de manera un poco más sencilla dentro del contexto el sinónimo. Hagamos el ejercicio con la B. En Gran Bretaña, el tipo de castigo corporal que se le puede imponer a un niño está regulado por una ley de la época victoriana. Miremos ahora nuestra pregunta número 17. En el fragmento que exonera a un padre o guardián que pueda demostrar ante un tribunal que estaba aplicando un castigo razonable al menor, la palabra subrayada significa A. Somete a la justicia, B. Libera la responsabilidad, C. Juzga las acciones, D. Atenta contra el derecho. Si estamos hablando de la palabra exonera, estamos diciendo que básicamente lo que se está dando es una libertad, se le está dando un permiso, por lo cual de entrada podríamos nosotros llegar a determinar que ni someter, ni juzgar, ni atentar tendrían algún tipo de relación en tanto significado con la palabra exonerar, por lo que podemos dejar nuestra respuesta B, libera la responsabilidad. Pregunta número 18. En el fragmento que exonera a un padre o guardián que pueda demostrar ante un tribunal que estaba aplicando un castigo razonable al menor, se utilizan las comillas para llamar la atención sobre un concepto, citar las palabras textuales de la ley, expresar admiración ante una idea, ironizar sobre un concepto absurdo. Recuerden que ¿para qué hacemos el uso de las comillas? Las comillas básicamente las utilizamos con el fin de hacer una cita textual, por lo que no tendríamos que llamar la atención a través de las citas de las comillas, no tendríamos que expresar algún tipo de admiración porque para eso tendríamos el signo de admiración y mucho menos tendríamos que ironizar. Entonces, siendo conscientes de la funcionalidad de las comillas dentro de la literatura y dentro de la redacción de cualquier tipo de texto, evidentemente lo que estamos haciendo es citar las palabras textuales de la ley, es decir, la respuesta B. Miremos ahora la pregunta 19. En el fragmento, la Comisión Europea de Derechos Humanos dictaminó a favor del muchacho, con el argumento de que la ley británica iba en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual el Reino Unido es signatario. La palabra subrayada significa opositor, promotor, firmante, miembro. Básicamente, si estamos diciendo que el Reino Unido hace parte de esa comisión, no podría ser un opositor. Podemos descartar la C. Nos quedaría promotor, firmante o miembro. No podemos llegar a decir que es un promotor en la medida en que ¿qué está promocionando? Está promocionando esa convención teniendo unas leyes, digámoslo, diferentes. Podríamos también nuevamente descartarla y nos quedarían las opciones A y B, miembro y firmante de manera correspondiente. Acá podemos hacer un poco el uso de las raíces de la lengua y podemos dar cuenta efectivamente que signatario no responde a una raíz de miembro, sino a una raíz de signante, por lo cual podemos decir que el signante es aquella persona que lleva a cabo una firma. Es decir, que el Reino Unido, como hace parte de dicha convención, de dicha convención en tanto firmante de la misma. Es decir, la opción va a ser la B. Pregunta 20. Podemos afirmar que para la ley británica el concepto de castigo razonable depende de la tipificación y ejemplificación con la que la ley describe esta conducta. No hay una ejemplificación. Lo único que dice la ley es que el padre o la persona a cargo puede infligir un castigo razonable a los niños. Entonces no tenemos más allá una ejemplificación de este concepto, ni mucho menos una tipificación. El ajuste de esta conducta dentro de los usos y costumbres de la comunidad es posible, la libre interpretación que los individuos quieran hacer sobre tal concepto y de el acople entre la interpretación del concepto y las normas morales de la sociedad. La D puede ser bastante cercana, sin embargo la única problemática de la B es que estamos hablando de la sociedad y hay que tener presente que esta es una ley que solamente cubre Gran Bretaña, es decir, los miembros de una comunidad determinada. Entonces, pues por ese lado podríamos comenzar a descartar. Ahora bien, recuerden que en una parte del documento, exactamente es el párrafo número 3, tenemos esto.
John Houghton, portavoz del Ministerio de Salud, afirmó que la gran mayoría de padres de familia entienden la diferencia entre una cachetada y un asalto corporal, y añadió que el gobierno no tenía interés en meterse en la vida privada de cada familia. Si no hay interés alguno en meterse en la vida privada de cada familia, pues podemos llegar a decir que este concepto depende del ajuste de esta conducta. ¿Cuál conducta? El castigo razonable, dentro de los usos y costumbres de la comunidad de Gran Bretaña. No hay una libre interpretación, porque sí hay hasta cierto punto. Ahora, ¿quién define qué es un castigo razonable? Es algo que quieren comenzar a trabajar y es algo que nos decía el texto básicamente en su párrafo número 3. Entonces tenemos la respuesta B. Pregunta 21. Según el texto anterior, el castigo corporal en la Gran Bretaña ha sido considerado históricamente como un delito, una conducta socialmente aceptada, una infracción menor, un acto violatorio de los derechos humanos. Fíjense que la clave de esta pregunta está en la palabra históricamente. No nos están preguntando del actual, no nos están preguntando si bien es cierto que hace parte de la Convención de estos derechos humanos, eso es actualmente, no en el histórico, por lo que podemos descartar la de un acto violatorio de los derechos humanos. Históricamente ha sido considerado como un delito, para nada, porque ha sido avalado. Como una conducta socialmente aceptada es posible, o como una infracción menor. Básicamente en el texto podemos llegar a determinar que ni siquiera es una infracción. Acá tenemos un elemento que nos va a dar esa muestra. Acá lo tenemos. El gobierno, sin embargo, dejó muy claro que no va a criminalizar del todo el castigo corporal como lo estaban pidiendo los grupos defensores de la niñez. No va a tener ningún tipo de infracción, a no ser que sea algo realmente violento, digámoslo de esa manera, pero históricamente ha sido considerado como una conducta socialmente aceptada. Es decir, la respuesta es la B. Pregunta 22. Podemos afirmar que en la actualidad el gobierno de la Gran Bretaña piensa a. Aceptar los planteamientos de la Comisión Europea con respecto al castigo corporal. B. Aceptar el castigo siempre y cuando la ley especifique los actos prohibidos y permitidos. C. Defender los derechos de los niños y promover la criminalización del castigo corporal. Y D. Controlar de manera más eficaz las conductas delictivas que se presentan en las familias. ¿Qué nos dice el texto? En la actualidad ellos van a redefinir el concepto y el significado de castigo razonable. Eso quiere decir que van a aceptar hasta cierto punto los planteamientos de la Comisión Europea, claro que sí. Van a procurar defender los derechos de los niños también, pero también van a aceptar el castigo siempre y cuando la ley especifique los actos prohibidos y permitidos. Es decir que aun cuando se va a dar una prioridad a evitar este tipo de castigos razonables, no se van a criminalizar en ningún momento. Por lo que podemos llegar a decir que en la actualidad piensan controlar, aceptar o defender. Él todavía no va a aceptar nada, todavía no va a defender nada. Él lo que le preocupa en este punto es poder controlar de manera más eficaz las conductas delictivas que se presentan en las familias. Y fíjense que lo tenemos básicamente en el párrafo 3. En vista de eso, a principios de este año el gobierno de Tony Blair publicó un proyecto de ley que busca redefinir el significado legal de castigo razonable. Ellos nos decían, no nos van a meter con la familia. Los padres conocen la diferencia, lo que vamos a hacer es controlar que ese castigo razonable no se pase de los límites establecidos. Pregunta número 23. En el texto anterior se plantea una gran diferencia de planteamientos entre A. Los padres de familia y el gobierno de Gran Bretaña. B. Las instituciones defensoras de los derechos humanos y la ley pública. C. El sistema judicial europeo y los defensores de los derechos humanos. D. El gobierno de Gran Bretaña y el resto de la comunidad internacional. ¿Cuáles son los actores de este documento? Tenemos la ley victoriana, tenemos el gobierno actual que quiere controlar y quiere darle un nuevo significado a este concepto de castigo razonable, tenemos a la comunidad europea de los derechos humanos y tenemos unas asociaciones como Save the Children.
Es decir que los padres de familia no son actores dentro de ese documento directamente, por lo que podemos descartar esta posibilidad. Las instituciones defensoras de los derechos humanos, dentro de las cuales podemos abarcar tanto la Convención de los Derechos Humanos como las asociaciones defensoras de los niños. Es posible. Y la ley pública, fíjense, ni siquiera es Gran Bretaña, es la ley pública. C, el sistema judicial europeo y los defensores de los derechos humanos, para nada, porque el sistema judicial europeo no representa la ley de Gran Bretaña. D, el gobierno de Gran Bretaña y el resto de la comunidad internacional. Nosotros no podemos llamar comunidad internacional solamente a una asociación y a una convención, por lo que podemos establecer que nuestra respuesta va a ser la B, ¿cuáles instituciones defensoras de los derechos humanos? Como lo decíamos en un momento, la Comisión Europea de los Derechos Humanos y grupos a favor de la infancia como Save the Children. Y ellos plantean sus diferencias frente a la ley pública, más no frente a la Gran Bretaña en tanto comunidad internacional que hace parte de una convención. Miremos la pregunta número 24. Según el texto, los grupos que defienden los derechos de los niños creen que el castigo corporal es intolerable por... ¿Cuáles son esos grupos? La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea y Save the Children específicamente. Entonces, esos grupos defienden los derechos de los niños creen que el castigo corporal es intolerable por... ¿Es muy común que los padres de familia se excedan en su aplicación? No. B. La ley es un mecanismo de control que debe garantizar la seguridad de los niños. C. Deja huellas psicológicas muy fuertes sin importar la magnitud del castigo. Y D. Nadie puede atribuirse el derecho de interpretar a su acomodo la ley. Estamos hablando básicamente de por qué es intolerable el castigo corporal. Fijémonos en esta última parte del documento. Grupos a favor de la infancia como Save the Children, aquí nos van a comenzar a hablar de qué piensan esos grupos. Sin embargo, dicen que sus investigaciones demuestran que en los niños no ven ninguna diferencia entre una cachetada y una golpiza, pero sí reconocen la diferencia sustancial entre agresividad y cariño. Con la primera se generan fuertes resentimientos que más adelante, con la primera cual, con la golpiza, con la cachetada, con esta agresividad, que se convierten en conductas agresivas que bien podrían evitarse penalizando el castigo. Es decir, que básicamente lo que el argumento que ellos manejan es que en la medida que haya castigo, eso va a dejar unas huellas psicológicas en los niños, unas huellas psicológicas de fuerte magnitud porque van a generar aún más violencia. Entonces nuestra respuesta correcta va a ser la C. Número 25. Podemos afirmar que la intención del texto anterior es la de A. Convencer a los lectores de la ineficacia y crueldad de los castigos físicos. Recuerden nuevamente que no estamos hablando de un texto argumentativo, por lo que podemos soltar o dejar de lado la A. B. Informar a los lectores sobre una curiosa pero importante discusión legal. Ténganla en el tintero. C. Mostrar a los lectores de una manera descriptiva las dos posturas de una discusión. Es posible, miremos la D. Invitar a los lectores a que resuelvan sus problemas familiares sin usar la violencia. Recuerden que habíamos dicho en un inicio que el texto era un texto informativo, que dábamos cuenta de eso por la referencia, así como por algunos elementos importantes, por lo que la única intención no va a ser más sino de informar a los lectores. Si bien es cierto, le muestra a sus lectores de una manera, digamos, en cierta medida descriptiva, estas posturas, también nos invita un poco a resolver problemas familiares, pero la clave, la intención única de nuestro autor va a ser la de informar. ¿Quién nos quiere informar? Nos quiere informar que en este momento hay una situación importante, que hay una discusión que se está generando entre la ley pública, ni siquiera la ley de Gran Bretaña, ni siquiera el Estado, sino entre una ley pública victoriana, de la que él nos hace la especificidad, y este castigo razonable que es posible de desarrollar de cara a los diferentes organismos que están a favor de la protección de los niños. Por eso nuestra única respuesta va a ser la B.